Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Luis Fernando Ávila, soy químico y estudiante de maestría en educación. A continuación les voy a presentar mi trabajo de grado titulado Influencia de un semillero de investigación en química en los estudiantes de grado octavo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. La directora de este proyecto es la doctora Graciela Chalela Álvarez, doctora en Ciencias Naturales y profesora emérita. El problema de investigación que me motiva a crear este trabajo era que los estudiantes no estaban desarrollando habilidades de laboratorio de química como se debería en la institución en la que laboro. Esto pues afecta la transversalización investigativa consignada en el PEI de la institución. Se genera un aprendizaje parcializado de la química, toda vez que no se tiene exposición a la parte práctica de la ciencia, y el índice de reprobación en el área de ciencias naturales alcanza un 17.5%, solo superado por el área de matemáticas. Esta problemática conlleva a la pregunta de investigación: ¿cuál es la influencia de un semillero de investigación en química en el desempeño académico de los estudiantes de grado octavo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey? Para responder a esta pregunta, se tiene como objetivo principal analizar la influencia de ese semillero sobre los estudiantes, y para eso a su vez se determina la variación del rendimiento académico, esto es de las notas cuantitativas de la asignatura durante su permanencia en el semillero. Se describe la actitud de los estudiantes hacia el laboratorio de química utilizando registro fílmico y diario de campo, y se evalúa la variación en niveles de ansiedad utilizando la escala de ansiedad de Craig-Bowen. Presento los antecedentes. En primer lugar, por supuesto, el instrumento que usé para medir la ansiedad de los estudiantes, que fue desarrollado por Craig-Bowen en el 99, como diversos científicos como Rami, Kili y Kurbanoglu aplicaron este instrumento en contextos de Australia y Turquía. Las investigaciones de Pepper Loza y Terán Vega en cuanto a los semilleros de investigación estudiantil, y a nivel nacional, como las investigadoras Castro y Durango aplican el laboratorio de química para el mejoramiento de las pruebas de saber o de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La investigación se basa en los conceptos dados primeramente por Craig-Bowen, Elizabeth Pintrich, Craig-Bowen, Paul Pintrich y Elizabeth de Groot respecto a la ansiedad en el laboratorio de química y ante las ciencias, siendo que el espacio del laboratorio de química es propicio para que se presenten emociones tanto positivas como negativas. Alex Johnstone en 1982 habla de la enseñanza en la química en básica secundaria y cómo esto supone un reto, ya que es enseñarle a adolescentes un mundo macroscópico, uno microscópico y uno simbólico. Avi Hofstein y Vincent Luneta en el 82 hablan del laboratorio de química como espacio pedagógico donde se aplica lo que se ve en la teoría y se llega a prácticas de laboratorio que aplican el método científico. Esta investigación entiende los semilleros como lo hace la Fundación Red Corsia en 2017, es decir, como un grupo de 2 o más estudiantes de una misma institución educativa que están liderados por un maestro y que resuelven una pregunta de investigación de su entorno. El rendimiento académico es concebido como lo hacen Q y su grupo de estudio en 2006, esto es como las notas cuantitativas de la asignatura, y que a su vez es una variable fuertemente influenciada por muchos factores. Esta investigación se da en Barrancabermeja, en la Escuela Normal Superior Cristo Rey, una institución educativa oficial de carácter mixto. Para resolver la pregunta investigativa se sigue un método investigativo mixto anidado en lo cualitativo. Las variables cuantitativas de este estudio son las notas de química obtenidas de plataforma y los resultados de test de ansiedad obtenidos precisamente de una aplicación pre y post del test.
La categoría cualitativa es la actitud hacia el laboratorio, la cual se obtiene tanto del diario pedagógico como del registro fílmico. Ahondando ya en los instrumentos, pues las notas de asignatura se recolectaron de la plataforma Infologros, fueron notas definitivas después de procesos de nivelación. El test de ansiedad de Bowen fue un formulario en Google aplicado a los estudiantes. Este instrumento fue validado en su traducción por la doctora María Piedad Acuña, aplicado con prueba piloto y por primera vez aplicado en América Latina. Es la primera vez en el contexto latinoamericano que se aplica este instrumento para medir la ansiedad en el laboratorio de química. En el diario pedagógico, pues, consigné los diversos comportamientos de los estudiantes durante las prácticas de laboratorio, y es importante mencionar aquí también que en una de las sesiones se dio un análisis triple ciego con docente de biología y la psicóloga en la institución educativa, las cuales dieron un concepto sobre las interacciones de los estudiantes, llenando el mismo formato de diario de campo. Esta investigación es correlacional, cuantitativa de datos directos, cualitativa de investigación-acción, diacrónica, cuasi experimental y de campo. El estudio contó con una población de 204 participantes matriculados en 5 grados octavo. Ellos sirvieron como grupo control. Los participantes fueron 6 semilleristas, 4 niñas y 2 niños. Se inició en la presencialidad con 13 estudiantes. Esto es una deserción de 7 estudiantes por cuestión de la pandemia y la dificultad que estos 7 estudiantes tenían para acceder a los recursos tecnológicos necesarios para unas sesiones de laboratorio virtual. El muestreo fue intencional, toda vez que solo se recibían estudiantes con notas mayores a 4 o 5 en el área de ciencias naturales y autoseleccionado, dado que los estudiantes eran voluntarios. El proceso investigativo contó con unas fases. Primeramente, el planteamiento del problema, donde pues llegué a la institución y vi la problemática que estaba presentando. La conceptualización, donde recogí antecedentes teóricos y estado del arte, lo que se llama estado del arte. La fase de proyección, que consistió en institucionalizar el semillero, digamos, los trámites administrativos que había que hacer dentro del colegio para que esto se permitiera, firmar los permisos y hacer la convocatoria a los estudiantes. La fase de interacción, donde ya los estudiantes con los permisos diligenciados se vieron inmersos en las prácticas presenciales y mediadas por tecnología, y la fase de evaluación, donde se obtuvieron resultados y conclusiones. La investigación siguió los principios éticos de justicia, beneficencia, no maleficencia, autonomía y protección de imagen y habeas data. En las imágenes de la parte inferior les muestro algunos ejemplos del consentimiento que dio la rectora para hacer la investigación, la parte de uso de imagen en el caso de los niños porque había registro fílmico, y la autorización que dan los padres de consentimiento informado. Resultados. Estas son algunas evidencias del registro fílmico, tanto en lo presencial como en lo mediado por tecnología. En la parte presencial, pues hubo la temática de normas de seguridad, otra sesión de reconocimiento de sitio y material, y una sesión de clasificación de reactivos químicos. En esos momentos, pues hubo la situación nacional de pandemia, el aislamiento preventivo. Por lo tanto, las prácticas desde junio a octubre del 2020 fueron sesiones mediadas por tecnología, con temas varios: pH, polímeros, química en el hogar, funciones químicas inorgánicas, entre otros. Aquí muestro los resultados del primer objetivo específico. Recordemos, el primer objetivo específico era determinar cómo variaba el rendimiento académico de los estudiantes durante su permanencia en el semillero. Para esto, pues, presento la gráfica en la cual se muestra la curva de las notas obtenidas en promedio para el grupo control, que es esta línea discontinua,
y las notas de los semilleristas son las líneas continuas de varios colores. Pues lo que podemos notar es que el desempeño fue altamente dispar, fue también muy dependiente del estudiante y es una variable afectada por la pandemia en cuanto a la motivación que los estudiantes sentían hacia el semillero, hacia la clase de química, hacia el colegio, los recursos, dado que, como lo comenté anteriormente, algunos estudiantes no tenían la infraestructura o, bueno, los recursos tecnológicos necesarios para las clases mediadas por tecnología y el entorno familiar, pues tomando en cuenta que se tuvo que cambiar el contexto del salón de clases y el laboratorio por un sitio en el hogar de manera improvisada para las clases mediadas por tecnología. En el segundo objetivo específico, se evaluó la variación de la actitud de los estudiantes hacia el laboratorio de química durante su permanencia en el semillero. Entonces, esta evolución se dio en tres factores: la cognitiva, la afectiva y la conductual. En primer lugar, en la cognitiva, que quiere decir los juicios y creencias de los estudiantes hacia el laboratorio de química. En una primera sesión se encuentra que los estudiantes expresan que el laboratorio de química es difícil, es peligroso, que las normas de seguridad son aburridas y hay sentimientos de superioridad. En la última sesión expresan que el laboratorio de química es fácil, accesible, que sirve para aprender y profundizar, que las normas son necesarias y se sienten orgullosos de pertenecer al semillero. También en la dimensión afectiva, es decir, los sentimientos y emociones de los estudiantes, en una primera sesión se puede observar ansiedad, miedo, rechazo al peligro, expectativa, y en una última sesión pues ya se nota seguridad y confianza en sus habilidades, agradecimiento y sentido de pertenencia. En cuanto a la dimensión conductual, es decir, la interacción que los estudiantes tienen con el laboratorio, con sus pares y con el maestro, se encuentra que en una primera sesión se tuvo competencia, descoordinación, juego, humor, ansiedad y respeto. Y en la última sesión, pues esto evolucionó a motivación, aprendizaje colaborativo, coordinación, serenidad, un ambiente más académico y respeto. Ahora voy a explicar la parte del análisis de la escala de ansiedad, el instrumento para la medición de ansiedad en el laboratorio de química, una parte muy importante de este trabajo. Me gustaría señalar que el análisis que se hizo fue grupal por escala, donde el mínimo de ansiedad es 24 puntos y el máximo 120, y el grupal total, donde el mínimo es 120 puntos y el máximo 600. Cabe anotar acá y, digamos, enfatizar que el mínimo, digamos, puntajes bajos de ansiedad indican niveles bajos de ansiedad también, y puntajes altos indican niveles altos de ansiedad. Es decir, entre más grande sea el número, pues mayor ansiedad está sintiendo el estudiante respecto al laboratorio. Encontramos en la primera escala que tiene que ver con el trabajo con sustancias químicas, que en la primera aplicación del test de ansiedad, pues de manera grupal se marca un puntaje de 57 y ya en el último test se marca un puntaje de 45, es decir, una reducción de 12 puntos en el nivel de ansiedad de los estudiantes. Esto se explica por el trabajo con sustancias en modalidad presencial y definitivamente hubo una disminución por el cambio de modalidad. La segunda escala, que tiene que ver con el uso de equipos y procedimientos, tuvo una reducción de 21 puntos. Es el ítem con mayor caída en la percepción de ansiedad. Esto se explica por el acostumbramiento gradual a los equipos y procedimientos. La escala de recolección de datos tuvo una reducción de 10 puntos. Esto se explica porque es una actividad presente en todas las prácticas sin importar su modalidad. Las escalas 4 y 5, el trabajo con otros estudiantes y el manejo adecuado del tiempo, tuvieron cada una reducción de 3 puntos.
Esto se explica, bueno, esta reducción no es tan significativa, pero eso se explica fácilmente y sucede que, por ejemplo, en el trabajo con los estudiantes se conocían eh, de antes, ¿sí? Digamos que el semillero no era el primer lugar donde ellos interactuaban, sino que eran compañeros de salón, entonces pues nunca fue un factor desencadenante de ansiedad del trabajo con otros estudiantes y el manejo adecuado del tiempo tampoco le fue porque ellos expresaban que se sentían cómodos con las 2 horas de duración del semillero. En total, el nivel de ansiedad grupal de los estudiantes, si se compara el primer test con el último aplicado, tuvo una diferencia de 74 puntos, es decir, se disminuyó la ansiedad en todos los factores. Eh, Esto se explica por el desarrollo de las prácticas, el buen ambiente de laboratorio y el cambio de modalidad. Fueron factores que contribuyeron a la disminución de esta ansiedad. Si se revisan los hallazgos encontrados, si se revisan los hallazgos de esta investigación respecto a los supuestos que se tenían inicialmente, encontramos lo siguiente. Se pensaba que el rendimiento académico mejoraría por la permanencia de los estudiantes en el semillero. Esto se rechaza toda vez que el rendimiento académico de los estudiantes es muy dispar y depende del estudiante. Fue también afectado por múltiples circunstancias derivadas de la pandemia. El segundo supuesto pretendía una mejor actitud hacia el laboratorio en la práctica final que en la primera práctica. Esto se acepta, este supuesto se acepta toda vez que hubo una evolución cognitiva, afectiva y conductual. Se hablaba también inicialmente de una disminución de la ansiedad en las prácticas de laboratorio. Este supuesto también se acepta. Recordemos que hubo una disminución de 74 puntos en la escala de ansiedad. Con estos hallazgos, pues se puede concluir que el semillero de investigación es un espacio pedagógico y didáctico único que mejora competencias científicas, que mejora la actitud hacia el laboratorio, que disminuye la ansiedad de los estudiantes en este lugar y que fortalece procesos investigativos de la institución educativa e incentiva otras experiencias. Es importante resaltar acá que es la primera vez en América Latina que se aplica este instrumento, esta escala de ansiedad en laboratorio, en el contexto novedoso de un semillero de química. Se recomienda para futuras investigaciones incluir un mayor número de participantes y población con enfoque cuantitativo que permita hacer análisis estadístico inferencial. Sería también interesante ver otras investigaciones en diversos niveles académicos o contextos. Se recomienda socializar esta experiencia de manera institucional y distrital, no obviar el espacio de laboratorio por priorizar otras competencias o resultados en prueba de estado y seguir motivando el trabajo en laboratorio y la formación de nuevos semilleros de ciencias naturales en la institución educativa. Estas son algunas referencias. Muchas gracias. Lo hago despacio, duro los 20. Duré 19 minutos. Si lo hago despacio, duro los 20. ¿Ok?